A continuación, Sonrisas al Día. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Sonrisas al Día. Consejos para la prevención de enfermedades de la cavidad oral y tips para la solución de las mismas con la conducción de Lisette Naves. Sonrisas al Día. Hola y bienvenidos a nuestro programa Sonrisas al Día. El día de hoy tenemos como invitado al Dr. Raúl Velastegui, con quien ya hemos compartido en ocasiones anteriores, y nuestro objetivo es conversar un poco sobre la sensibilidad, que es algo que ya habíamos conversado la vez pasada. Nos faltaba ampliar un poco, entonces vamos a terminar de determinar o hacer un recorderis de qué es esta sensibilidad que sentimos a veces en los dientes, y luego vamos a conversar el tema de hoy, que son las caries y la endodoncia. Entonces muchas veces escuchamos que se necesita hacer una endodoncia a un paciente, pero no comprendemos muy bien de qué se trata o por qué hay que hacer una endodoncia, por qué no hay como reparar simplemente el diente como lo habíamos reparado en una caries normal. Todo esto vamos a ampliar a continuación. Queremos darle las gracias al doctor por acompañarnos en el programa esta mañana y pues vamos a empezar. Buenos días, Francisco, buenos días a todos que nos están viendo. Como dijo Francisco, sí, queremos ya completar un poquito sensibilidad que nos faltó quizás en el anterior programa, y vamos a continuar a hablar un poquito de cómo son las caries, en qué momento sabemos si es que una caries es irreversible o si es que necesita terminar en un tratamiento un poco más complejo para salvar el diente, que se llama la endodoncia, ¿sí? Vamos a conversar un poco de qué se trata la endodoncia, cómo sabemos si es que necesitamos una endodoncia o no, y más o menos en qué consistiría lo que tiene que hacer el doctor en la clínica para resolver este problema si es que la caries llega a ser irreversible. Bueno, para conectar un poco con lo que habíamos hablado la vez pasada, que decíamos sobre la sensibilidad, encontrábamos que en ocasiones el diente puede tener una sensibilidad, como un corrientazo al frío podría ser cuando se siente una molestia, que no es dolor realmente, cuando comemos algo frío o probablemente algo dulce. Entonces esta es una sensibilidad que va a determinar o ser un indicador de algunas enfermedades que pueden ser diferentes, la manera en la que se contagió la enfermedad o se obtuvo la enfermedad y la manera en la que se va a sanar esta enfermedad. Entonces habíamos determinado la vez pasada qué factores son los que hacen que tengamos una sensibilidad no cariosa, ¿no? Entonces estas eran las lesiones no cariosas, que iban a estar relacionadas muchas veces con la mala posición de los dientes, con una técnica de cepillado abrasiva, con el uso de abrasivos al momento de alimentarnos, como mucho limón y sal, varias cosas, varios factores, pero que no estaban relacionados con la caries. El día de hoy vamos ya a conectar con el tema de hoy, vamos a hablar en cambio de la sensibilidad, que nos va a causar una enfermedad de caries. Entonces, una enfermedad de caries tiene varias etapas en un órgano dentario. No siempre va a permanecer estática en una fase inicial, por ejemplo. Entonces, si es que ya hubo la cantidad suficiente de placa bacteriana en este diente para que sea posible generar una lesión de caries, y no se ha hecho nada al respecto, esta lesión simplemente va a avanzar. Nunca va a detenerse por sí sola, o muy difícilmente se va a detener por sí sola, y va a necesitar necesariamente de la intervención de un odontólogo. Ahora, ¿cuánto tiempo más o menos esto va a durar antes de que sea irreversible? Pues lo vamos a conversar a continuación. Perfecto.
Sí, como dijo Francisco, entonces lo importante aquí es que hay que determinar cuándo la sensibilidad es causada por una lesión no cariosa, como dijo el doctor Francisco, y cuándo necesita recibir otro tratamiento. Entonces, como habíamos dicho en la anterior cita, si es que hay sensibilidad, hay que visitar al odontólogo, ¿sí? Para que se pueda parar esa sensibilidad. Ahora, si es que la sensibilidad es causada por algo que no es una lesión no cariosa, definitivamente es la caries. Entonces, la sensibilidad también es un indicador de que podemos tener caries en nuestros dientes. Es el primer tipo de, digamos, de dolor que sentimos. Ahora hay diferentes tipos de dolores también, si es que es frente al estímulo o es espontáneo, eso vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, ahora lo que primero tenemos que entender es qué son las caries, ¿sí? Las caries dentales es una enfermedad multifactorial causada por bacterias en nuestra boca, que su objetivo es destruir el diente hasta llegar a su órgano más interno, que es el de la pulpa, que ya vimos en el anterior programa. Entonces, lo importante de esto es que la caries va a ir avanzando lentamente por los tejidos, o puede ser también rápidamente, dependiendo, como dijo Francisco, nuestra dieta, nuestros hábitos, nuestro cepillado, hasta llegar a la pulpa. Y en el momento en el que llega a la pulpa, que es el tejido más interno, el que se dice el nervio del diente, es cuando una caries llega a un problema más grave, un dolor más severo, que es el que debería recibir el tratamiento de endodoncia. Entonces es por eso que la sensibilidad tiene que ser tan importante, porque necesitamos detectar la sensibilidad en las piezas necesarias para poder llegar a un tratamiento que no sea tan invasivo como la endodoncia y se pueda solucionar de una manera rápida con un composite o una resina directa en boca en el paciente. Muy bien, entonces, si es que resumimos un poco, al momento que nosotros ya sentimos un problema de sensibilidad en los dientes, es un buen momento para hacer una visita al odontólogo. Claro, sí, definitivamente. Porque, como hemos podido evidenciar, existen diferentes tipos de lesiones que van a atacar el diente. Entonces, muchas veces hay remedios caseros o tips que se dan entre personas para resolver una u otra cosa. Por ejemplo, antes era muy popular el uso del clavo de olor para solucionar problemas dentales. Ahora tal vez no tanto, o tal vez sí en algunos lugares, pero también existe la automedicación. Entonces a mucha gente le duele el diente, se automedica y probablemente logre pasarle un poco el dolor, dependiendo de la fase en la que se encuentre. Pero esto es algo que nosotros no recomendamos. Primero porque siempre va a estar mal automedicarse, porque pueden haber observaciones que debería hacer un médico o alguien que haya estudiado ciencias de la salud para evitar interacciones negativas de este medicamento y para resolver el problema realmente, porque una cosa es hacer que pare el dolor y otra cosa es sanar una enfermedad, curar una enfermedad. Entonces es algo que va de la mano. No podemos simplemente apagar el dolor y pensar que ya está resuelto. Hay una enfermedad, hay una lesión que está causando este dolor y tiene que ser resuelta de una manera técnica y con todas las medidas de bioseguridad y todas las normas científicas para tener el mejor pronóstico posible. Entonces, cuando tenemos pacientes que se automedican, especialmente en estos casos de sensibilidad, ¿qué podemos decir? ¿Cuánto tiempo pudiéramos nosotros esperar que una caries que es reversible se vuelva irreversible, ¿no? Siempre tomando en cuenta que cuando decimos reversible, quiere decir que es una caries que se puede sanar, como lo había dicho el doctor Raúl, sin tener que llegar a un procedimiento de endodoncia, que ya lo hemos hablado antes, pero igual vamos a profundizar un poco más adelante de qué se trata y por qué es necesario en algunas ocasiones hacer este tratamiento. Exacto, como tú dijiste, para mí yo siento que lo más importante es no automedicarse. ¿Por qué? Porque en el momento en que uno se automedica, uno está tratando la consecuencia, más no la causa. Entonces, si es que nosotros tenemos un dolor de diente y nos medicamos para aliviar el dolor de diente, sí, es posible que el dolor se vaya, pero no estamos tratando la causa, solo estamos enmascarando el dolor y puede que con eso nos ayude, no sintamos dolor una semana, 2 semanas, pero la causa que está generando el dolor sigue ahí. Es como cuando una persona tiene un golpe y se le hincha la pierna o se le hincha la región donde tuvo el golpe. Si es que uno no trata la hinchazón, el dolor va a seguir.
porque lo que estamos parando es el dolor, pero lo que causa el dolor es la hinchazón. Entonces siempre es muy importante que si es que tenemos un dolor, no automedicarse, como dijo Francisco, no seguir tips. En la actualidad hay un montón de consejos que se pueden encontrar tranquilamente en el internet, pero el problema es que eso es lo que no se debe hacer, sino se debe acudir a un profesional para que él nos diga cómo tenemos que hacer y cómo tenemos que tratar ese dolor. Lo importante también aquí es, como dijo Francisco, es que tiene que ser reversible o irreversible. Entonces, cuando es reversible es cuando nosotros tenemos dolor porque se inflama un poco el nervio del diente, lo que está por dentro, ¿sí? Entonces se genera una inflamación, lo que se conoce como pulpitis. Cuando se soluciona ese problema es cuando nosotros le damos la atención necesaria al diente para hacer una restauración, para hacer una incrustación, corona, diferentes tipos de materiales para restaurar directos o indirectos, y con eso logramos, con ayuda muchas veces farmacológica, de que se regrese a su normalidad del nervio, que se desinflame. Entonces cuando una caries es irreversible es cuando la inflamación de este nervio no cede, por más que se utilicen fármacos, por más que se le dé el tratamiento adecuado, y siempre y cuando no llegue al nervio. Si es que llega al nervio, automáticamente es irreversible, ya no hay nada que hacer y necesitamos hacer la endodoncia. Si es que logramos que la pulpa, a pesar de todos los agentes agresivos que tuvo a su alrededor que causaron esta inflamación, no cede, es muy probable que también necesitemos realizar un tratamiento de endodoncia. Eso es muy importante saber, y esos son los lineamientos que podemos seguir para saber si es que una caries es reversible o irreversible. Entonces, una vez que ya hemos hablado y hemos establecido con claridad estos dos conceptos, es importante mencionar que la medicina moderna se trata de una medicina que va a enfocarse más, o sea, bueno, definitivamente está muy enfocada también en reparar y resolver cosas, pero también ahora se hace mucho esfuerzo, se invierte mucho tiempo en una odontología preventiva. ¿Qué es una odontología preventiva? Es una odontología que nos va a ayudar, nos va a dar las herramientas para nosotros poder prevenir que una enfermedad se desencadene, y una vez que se ha desencadenado, evitar que llegue a un nivel crónico o que ya está muy avanzado, ¿no? Que en este caso puede poner en riesgo la permanencia del órgano dentario dentro de la boca. Nosotros, cada vez que nos cepillamos los dientes, que usamos hilo dental, que usamos enjuague bucal, que vamos a un chequeo odontológico cada 6 meses, estamos haciendo una odontología preventiva, y actividades como estas, que gracias al canal Telesucesos nos permite llegar a ustedes con un poco de información, de divulgación sobre todos los ámbitos de la enfermedad dental, nosotros logramos hacer una odontología preventiva, porque con esto prevenimos que muchos de ustedes lleguen a tener una enfermedad crónica del diente. Entonces es muy importante poner atención a esto, y si tenemos a alguien en casa que creemos que necesita una visita al odontólogo, que tal vez sabemos que tiene malestar, que tiene dolor, que tiene alguna de estas sensibilidades, es un buen momento para motivarnos e ir y acompañar en este tratamiento, ¿no? Bueno, ahora creo que tenemos algunas diapositivas para ejemplificar un poco mejor, claro que sí, estas consecuencias. Bueno, la etiología, ¿no? Vamos primero a hablar de la etiología. Usualmente la etiología está relacionado con el origen o la causa de la enfermedad. Exactamente. En la caries nos encontramos con una enfermedad que es multifactorial. ¿Qué quiere decir esto? Que no es causado por una situación o por algún antígeno o por algún desencadenante específico, sino por algunos. Sí, como es la dieta, como es diferentes factores, como si es que una persona es respirador bucal o no, como el tiempo que tiene los alimentos en boca, la higiene, el cepillado, el uso de hilo dental, las visitas al odontólogo. No tiene una sola causa que desencadena las caries, sino son algunas. Otro factor muy importante de determinar, bueno, los 4 principales son el tiempo, el huésped, el sustrato y las bacterias. ¿A qué hacemos referencia a esto? Primero que nada, el huésped. El huésped es la persona en sí. Hay personas que tienen predisposición a tener caries. ¿Por qué? Como estoy diciendo, digamos, los deportistas de élite, ellos tienden a tener una respiración por la boca muy exagerada, por lo que producen menos saliva. Entonces eso favorece
a que las caries aparezcan en su boca. Personas que toman diferentes tipos de medicaciones que les produce serostomía, es la disminución de la producción de saliva en la boca. Si una persona tiene menos saliva, por ende va a tener más caries, porque la saliva, aparte de lubricar y facilitar el bolo alimenticio que llega a nuestro estómago, hace autoclisis, que es la limpieza de nuestra cavidad oral junto con los carrillos, con los labios, con la lengua, a que se limpien las superficies de nuestros dientes, al igual que nivelar el pH de nuestra saliva, de nuestra boca, perdón. Entonces, si una persona tiene un déficit en la producción de saliva, por ende es más predispuesto a tener caries. El tiempo hace referencia al tiempo en el que nosotros tenemos estas bacterias o estas comidas o todos estos tipos de alimentos que nos causan caries en nuestra boca. Entonces, si una persona ingiere muchos caramelos, ¿no es cierto?, y no se cepilla en un tiempo muy prolongado, estos residuos de alimentos van a estar en nuestra boca por mucho tiempo, lo que también va a favorecer a las caries. Con respecto a las bacterias, sabemos lógicamente que las bacterias son las que están generando las caries de nuestra boca, y el sustrato. El sustrato hace referencia igual a lo que... La superficie del diente. Exactamente, ¿no? A la superficie del diente, que es afectada por las bacterias, por el tiempo y por la persona que tiene las bacterias en la boca. Entonces, como podemos ver, hay varios factores que van a intervenir al momento de desarrollar una caries. Muchas veces la forma incluso de el molar de una persona puede ser más pronunciada la cavidad o una cavidad menos profunda, e incluso esto puede en ocasiones ayudarnos cuando tenemos fosas muy profundas o cavidades muy pronunciadas. Es más probable que se queden alimentos ahí si no hay una buena higiene dental. Entonces, una vez que conocemos todos estos factores, es importante que mantengamos las medidas que tomamos cotidianamente para hacer una limpieza adecuada de las superficies dentales, porque de esta manera vamos a prevenir las caries, tanto reversibles como las irreversibles en el futuro. Vamos a pasar a la siguiente imagen, en donde vamos a encontrar un poco de información sobre cómo se ve normalmente un diente sano. Y luego vamos a ver una imagen al lado derecho en donde ya tenemos una afección bastante severa, una caries bastante profunda que va a requerir de una endodoncia. Entonces, el objetivo de esta imagen es explicarles cómo se ve el diente sano y cómo se va a ver el diente que necesita tratamiento, y más o menos cómo se lleva a cabo este procedimiento de endodoncia. Exactamente. Entonces, en la primera imagen nosotros podemos ver un diente sano, ¿sí?, con todos sus órganos intactos. Como dijimos, cuando un diente tiene que recibir endodoncia es cuando las caries han llegado hasta su órgano más profundo, hasta su tejido más profundo, que es el de la pulpa, el que podemos observar que tiene esas venas, que está rojito. A la derecha podemos ver una imagen con 4 dientes, ¿sí? El primer diente es un diente que ya está afectado. Como podemos ver, esa mancha color marrón dentro de la pulpa, eso nos indica que un diente ya necesita recibir endodoncia porque está afectado su nervio. Y la única forma de poder aliviar ese dolor y poder curar ese diente es con el tratamiento de endodoncia. Podemos ver, si es que seguimos en sucesión a las imágenes de la derecha, en qué consiste el tratamiento endodóntico. Primero es realizar una cavidad un poco más grande, ¿sí?, confeccionar la cavidad para que se pueda acceder sin ningún problema a lo que se conoce como cámara pulpar, que es la parte superior de la pulpa, y de esa manera poder acceder con otros materiales que son las limas de endodoncia para poder extraer toda la pulpa, todo el nervio de sus raíces, desde la cámara pulpar hacia abajo, ¿no es cierto? Entonces vamos a sacar todo eso, porque si es que no extraemos todo eso, es un tejido vivo que está dentro de nuestros dientes. Bueno, en algunos casos puede ser necrótico, ¿no?, que es el tejido cuando ya está muerto, cuando ya está destruido, cuando ya está afectado, cuando ya no es vital. Entonces nosotros tenemos que extraer definitivamente eso y por completo, porque si no va a seguir produciendo dolor, va a seguir causando infecciones, no va a ser aliviado el dolor. Entonces eso es muy importante, porque la endodoncia no consiste netamente en sacar la pulpa, debe sacarse su pulpa en su totalidad y debe ser reemplazada por otro material que va a garantizar que no va a dañar el nervio, no va a dañar el diente, va a sellar de una forma adecuada, siempre y cuando el endodoncista, es decir, el especialista,
logre desinfectar bien esos conductos. Es muy importante que se desinfecten todos. Como sabemos, no todos los dientes tienen una sola raíz. Los molares, las muelas, suelen tener 3 raíces, algunos tienen 2 raíces, y de esas raíces no siempre hay un solo conducto por raíz, de lo que se cree. Siempre se dice que debe haber por lo menos un conducto en cada raíz, hay veces que hay 2, y siempre se debe desinfectar bien eso. Se debe limpiar bien eso y se debe cerrar de la forma adecuada, porque si no vamos a tener recidiva, vamos a tener mucho dolor, lo que significa que tenemos que volver a hacer la endodoncia, y eso es algo a lo que no queremos llegar. Lo ideal es sacar todo el nervio en un intento, que sería en el primero, para poder sellar y que todo esté óptimo. Correcto, y lo que esto nos va a ayudar es a mantener el órgano dentario en boca, a pesar de que ya no tenga vitalidad, va a tener una buena función. Sí tiene una buena rehabilitación y un buen cuidado, ¿no? Pero hace un momento mencionaste el término de necrosis, y esto es muy importante porque un paciente, por ejemplo, que se esté automedicando, que tenga un dolor intenso, constante, que no haga falta ningún estímulo térmico ya incluso para generar este dolor, o que este dolor sea causado por bebidas calientes, por ejemplo, es un diente que necesita ser intervenido inmediatamente, porque ya es una pulpitis irreversible en función de esos signos. Entonces, si el paciente, en vez de buscar ayuda, se automedica y eventualmente deja de doler el diente, y el paciente probablemente piensa que ya se curó porque ya no le duele, este es el estado de necrosis dental. Es un estado en el cual el diente ha perdido ya parte de su vitalidad. Sus irrigaciones nerviosas se han visto afectadas por el proceso carioso, y ya no se encuentra en la capacidad de transmitir estos estímulos al cerebro. Esto no nos indica que el diente se ha sanado, sino nos indica todo lo contrario. Nos indica que ahora el diente está tan afectado que ya no puede transmitir cómo se encuentra al organismo. Entonces es un diente que necesita de ayuda inmediata, un diente que nos estuvo doliendo muy intensamente por mucho tiempo, y después de automedicarnos ya no nos duele, pero probablemente sigue oliendo mal, sigue roto el diente. Es un diente que necesita ser intervenido pronto, porque lo que viene después es que esta infección continúe, va a continuar hacia la raíz del diente, hacia el hueso del diente, y va a estar ya completamente en contacto con vasos sanguíneos y nervios que ya son grandes. Entonces ya vamos a hablar de un problema un poco más serio, que incluso puede volverse sistémico si no es abordado a tiempo. Vamos a ver la siguiente imagen, en donde vamos a hablar un poco sobre los estímulos, ¿no? Usualmente los estímulos nos van a ayudar a predecir si es que es reversible o irreversible una caries. Es importante conocer cuál estímulo está relacionado con qué tipo de caries, para poder nosotros observarlo. Pero de todas las maneras, si es que ya tenemos un dolor, una sensibilidad a cualquiera de estos dos estímulos, es importante visitar al odontólogo. Explícanos un poco sobre a qué se relaciona cada uno de estos estímulos. Perfecto, ok. Entonces, como vimos, el primer estímulo es el más común es el frío, ¿sí? Muchísimas veces, como ya hemos hablado, una persona recibe un alimento frío, va a sentir el corrientazo, que es la sensibilidad. Ahora, el frío, el dulce, el salado, es preocupante siempre que lo sentamos, ¿sí? Pero el calor es el más indicativo para decir que nuestra pulpitis está llegando a una zona más irreversible. Siempre que tengamos un estímulo al calor, algo caliente, un café o algo, tenemos que acudir inmediatamente al odontólogo, porque el estímulo del calor es el que más se asocia a una pulpitis irreversible. Puede ser, digamos, el último estímulo que nosotros sentimos, la última alerta que nos da nuestro organismo, que significa hay que ir al odontólogo ya porque me está doliendo el diente al calor. Entonces es muy importante eso. Si es que tengo dolor al calor, al tomar un café, al comer algo muy caliente, una sopa, comida, cualquier tipo de comida muy caliente, tengo que ir al odontólogo. Al igual que todos los otros estímulos, ¿no? Pero el calor, como digo, es la última advertencia que nos está nuestro organismo para decir algo está pasando en mi boca, necesito que me atiendan ya. Muy bien, muchísimas gracias, Raúl. Una vez más, en honor al tiempo, vamos a terminar con este programa. Queremos agradecerte por visitarnos el día de hoy. A ustedes muchas gracias. Estamos seguros que contaremos con tu visita en futuras ocasiones, y agradecerles a nuestros televidentes
por ver nuestro programa Sonrisas al Día, por seguirnos constantemente, y a Telesucesos por darnos este espacio para poder divulgar todo lo que consideramos que es importante para su salud y el bienestar de su familia. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como @DentalAdvantageUIO. Que tengan un excelente día. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29 UHF presentó Sonrisas al Día. Consejos para la prevención de enfermedades de la cavidad oral y tips para la solución de las mismas con la conducción de Lisette Naves. Sonrisas al Día.